Listo, entonces ya está grabando. Eh, Buenas noches, Buenas bienvenidos. noches. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida entonces a esta sesión y bienvenidos a los que se vayan conectando. Entonces, el CIPAS de hoy es de la unidad 3, cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Entonces, este CIPAS tiene un valor de 10 puntos. No sé si ya se han registrado su asistencia en el campus. Deben estar logueados en el campus, donde les aparece todo el listado de los cursos en la parte final. Deben encontrar el CIPAS de primera matrícula y registrar ahí su asistencia para poder obtener los 10 puntos que da esta sesión. ¿Listo? Entonces, si no logran realizar ese registro en campus, entonces, por favor, toman una captura de pantalla de que están, digamos, donde aparezca su foto o su nombre, de que están en la sesión y me la mandan, por favor, por interno para yo poder subir esos puntos. ¿Listo? Pero lo ideal es que lo hagan desde el campus. Listo, entonces en esta noche, en esta sesión, vamos a ver cuantificadores, proposiciones categóricas, razonamiento inductivo y deductivo y razonamiento cuantitativo. Em, Y el razonamiento cuantitativo. Estos son los temas que están en la guía de actividades que ustedes tienen y que deben desarrollar. ¿Listo? Entonces acá nuestros objetivos son identificar las características de los cuantificadores y sus clases, reconocer la utilidad del razonamiento cuantitativo en nuestra vida profesional, identificar las características de los tipos de razonamiento y su aplicación y vamos a hacer un taller. Digamos que se menciona evaluativo, pero en realidad no tiene una nota, sino es como evaluar qué, digamos, qué conocimientos me quedaron claros, cuáles son las cosas en las que debo trabajar y si tienen alguna pregunta. ¿Listo? Entonces, este no es que tenga nota como tal, sino es para evaluarse ustedes mismos en qué puntos están fuertes y en qué puntos deben mejorar. Entonces, lo primero que vamos a ver son las clases de cuantificadores. Yo les voy a ir compartiendo los OAS. Estos OAS ustedes los tienen en el campus, donde tienen los contenidos. Ahí están los OAS. Estos OAS son extensos, tienen bastante información. Vamos a ver como la parte principal, pero ahí hay varios juegos, ejemplos que ustedes pueden ir, digamos, como familiarizándose para que puedan, digamos, ir asimilando el tema. Entonces vamos a iniciar con este primer OVA y vamos a iniciar con las definiciones. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Yo igual también se los voy a compartir los links en el chat para que ustedes los tengan y vayan directamente a ellos. O si no, pues en el campus también los pueden encontrar. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Entonces, un cuantificador es una expresión lógica con la que se puede especificar la cantidad que tiene, la cantidad de elementos que tiene en una proposición o en un conjunto. Entonces, por ejemplo, la palabra nos ayuda mucho a orientarnos y es cuantificadores. Cuantificar nos habla o nos indica cantidad. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son esos cuantificadores que nosotros utilizamos en nuestro lenguaje natural y lo que queremos hacer acá es traducirlos a un lenguaje simbólico y poder verle propiedades o poder ver cómo se manejaría en un ámbito simbólico. Entonces acá tenemos dos clases de cuantificadores, el universal y el existencial. Cuando hablamos de cuantificador universal, igual, la palabra nos dice universal, universo. Quiere decir que cuantifica el universo, ¿sí? Nos dice
¿Qué pasa con ese universo? ¿Cuántas de los elementos de ese universo cumplen con alguna condición? ¿Sí? Si son todos, entonces involucra a cada uno de los elementos, absolutamente todos los elementos del conjunto cumplen con la condición. Si no cumplen, entonces vamos a decir ningún elemento o ningún individuo del conjunto cumple. Entonces, afecta absolutamente a todos los integrantes del conjunto. En cambio, cuando estamos hablando de cuantificador existencial o particular, afecta solamente a unos cuantos elementos, o así sea uno. Con uno que sea diferente al resto, pues ya no podría ser universal porque hay uno que no cumple con esa condición. ¿Sí? Entonces, así sea uno que no cumpla con la condición, entonces ya no vamos a decir todos o ninguno, sino vamos a decir algunos, porque algunos sí cumplen, algunos no cumplen, ¿sí? Entonces, ese sería el cuantificador existencial, que también se puede llamar particular. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ir viendo y desarrollando esta idea. Entonces, un cuantificador universal, ahora vamos a introducirnos más en los cuantificadores universales. Cuantificador universal es una expresión lógica que es verdadera cuando todos los valores de X pertenecientes al conjunto cumplen la condición. Entonces, traducido, esto significa que lo que hablamos ahorita, cada uno, absolutamente todos los elementos cumplen con una condición, ¿sí? Entonces, si es afirmativo, cumple, todos, absolutamente todos cumplen con la condición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tengo el conjunto de las flores y digo, todas las flores son rojas, pues no hay ni una que sea amarilla. Absolutamente todas las flores de mi conjunto son rojas. Y estoy diciendo universal porque estoy diciendo absolutamente todas. Y estoy diciendo afirmativo porque son rojas. Cumplen con la condición de ser rojas. ¿Listo? En cambio, el universal negativo quiere decir que absolutamente todas las flores de mi conjunto no cumplen la condición. Entonces, si yo digo ninguna flor es roja, miro todas las flores que tengo en mi conjunto y veo que no hay ni una sola roja. Es universal porque si yo veo a todos y cada uno de los elementos de mi conjunto, me doy cuenta que no cumple con la condición de ser roja. Entonces, universal siempre me va a indicar que afecta a todos los elementos del conjunto. Si es afirmativo, cumple la condición. Y si es negativo, no cumple la condición. ¿Listo? Ahora, vamos a ver, eh, digamos que frases o texto que nos indica también cuando es un cuantificador universal afirmativo. Son diferentes expresiones que me indican un cuantificador universal afirmativo. Cuando yo estoy hablando de un cuantificador universal afirmativo, puedo decir todos los X, ya sabemos que el X, cuando hablamos de X, estamos refiriéndonos a los elementos del conjunto. Siempre que decimos X, son esos individuos o esos elementos de mi conjunto. X me puede representar flores, me puede representar personas, me puede representar cosas, si estoy hablando del conjunto de los perros, pues ese X es uno de los perros que están ahí. Entonces, X es la forma en que yo voy a simbolizar los elementos del conjunto. Entonces, cuando digo todos los X, son todos los elementos del conjunto. Si estoy hablando de las rosas, entonces digo todas las rosas, todo X. Si estoy hablando de perros, pues digo todo X me está hablando de todo perro del conjunto, cumple con tal condición. Todas estas son, como decir, sinónimos. Entonces, para cada X también me da la misma idea de que todos los elementos del conjunto cumplen. Cada X, cualquiera X, para todo X. Entonces, estas expresiones me indican que son cuantificadores universal afirmativos. Ustedes tienen ahí en su primer ejercicio que completar dos proposiciones donde van a identificar si es universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo, existencial negativo.
y tienen que pueden colocar una de estas expresiones donde encuentren o si sus proposiciones cumplen, que son universal afirmativo. ¿Listo? Entonces, acá tenemos unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, todas las personas nacen de una madre. Entonces, ese X del que yo les hablaba significa personas, ¿sí? Personas. Entonces, todas las personas nacen de una madre. Entonces, toda, todas las X se está refiriendo a personas. Todas es universal. Todas es universal. ¿Mm? Las personas nacen es un verbo y está siendo afirmativo porque me están diciendo que sí efectivamente se cumple la condición de que todas las personas nacen de una madre. Del conjunto de personas, todas nacen de una madre. Cada mes tiene por lo menos 28 días. Entonces, cada me está hablando de cuantificador universal afirmativo. Cada mes, o sea, tengo el conjunto de los meses y cada mes tiene, entonces el verbo está en afirmativo, tiene por lo menos 28 días. Quiere decir que es afirmativo porque sí cumple con esa condición. Y la otra expresión sería, para cada votante hay un tarjetón electoral. Entonces, la expresión para cada me está indicando cuantificador universal. Votante son los elementos de mi conjunto. Estoy hablando del conjunto de los votantes. Hay es mi verbo y está en afirmativo. Quiere decir que sí cumple con la condición de tener o de haber un tarjetón electoral para cada votante. Y ahora vamos a ver el universal negativo. Entonces, cuando hablamos del cuantificador universal negativo, como ya lo habíamos mencionado, quiere decir que todos los elementos que están en el conjunto no cumplen la condición, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cuantificador universal negativo yo lo puedo expresar de las siguientes formas. Entonces, para ningún X, ya sabemos que X es los elementos, ¿no? Del conjunto. Entonces, para ningún elemento del conjunto, ninguno, nadie, nada. Entonces, estas expresiones me dicen que no se cumple la condición. O sea, de todos los elementos, ninguno cumple la condición. Por eso es universal, porque ninguno cumple con la condición. Ejemplos de universal negativo. Ningún menor de edad puede votar en las elecciones. Entonces, ninguno de los menores de edad pueden votar en las elecciones. Nadie ganó el parcial de programación. Absolutamente nadie lo ganó. Y el último es para ningún médico es importante la fama. Entonces, para ningún es la expresión de cuantificador universal negativo. ¿Listo? Ahora pasamos a los existenciales. Entonces, en existenciales que por lo menos uno no cumple, ¿sí? Por lo menos uno es diferente, ¿sí? Por lo menos uno cumple o no cumple, pero por lo menos uno es diferente. Entonces, existencial afirmativo quiere decir que hay uno que sí cumple. Existencial único quiere decir que por lo menos uno, pueden haber varios, ¿sí? Lo único que se quiere expresar acá es que no todos cumplen. Entonces, existencial único quiere decir que hay un único que cumple. Existencial negativo quiere decir que hay un único que no cumple, ¿sí? Cuando es afirmativo, sí cumple. Cuando es negativo, no cumple. Existencial negativo puede ser un único, así sea uno, o pueden ser varios. Pero con uno que no cumpla, ya se vuelve existencial. Si por lo menos hay uno que no cumple, ya no es universal, sino es existencial. Y las expresiones para cuantificador existencial, entonces son estas que están acá. Existe al menos un X, para algún X, para algunos X, existe un X tal que o algunos X, ¿sí? Entonces, estas son expresiones que nos indican que son cuantificadores existenciales. Ejemplos, entonces, existencial afirmativo. Existe al menos un colombiano que es político. Existe al menos un colombiano que es político. Algunos estudiantes son monitores. Algunos estudiantes son monitores. Entonces, existe y algunos me indican
cuantificador existencial o particular. Afirmativo porque sí cumple. Digamos, en el primero dice, existe al menos un médico que es político, entonces cumple con la condición de ser político. Y algunos estudiantes son monitores, cumplen con la condición de ser monitores. Existencial negativo, dice, para algunas enfermeras no es problema la sangre. Entonces ahí tenemos la negación. No es problema, quiere decir que es existencial porque es para algunas enfermeras, no son todas, son algunas, así sea una. Así sea una ya no sería universal porque no son todas. Y es negativo porque dice no es problema, ¿sí? Algún perro no está vacunado. Entonces, algún existencial perro no está. Entonces, no está, ya me está refiriendo a existencial negativo. Y existencial único, existe un único presidente de Colombia. Esos serían los ejemplos. Listo. Entonces, acá, cuando ya vamos a pasar a la simbología, es importante que tengamos claro que lo que queremos hacer, como les decía en el inicio, es que pongamos o traduzcamos nuestro lenguaje natural, como nos comunicamos en el día a día, lo traduzcamos a un lenguaje simbólico, ¿sí? Es como lo que queremos hacer. Cuando ustedes se encuentran en sus ejercicios a resolver, ustedes van a encontrar un enunciado o una proposición y van a tener que completar acá con el cuantificador, ¿sí? Este cuantificador. Pero ustedes también van a encontrar aquí una pista. Entonces, si ustedes tienen claro cuál es el universal afirmativo y cuál es el universal negativo, pues va a ser fácil rellenar esta parte, ¿sí? Este espacio que tienen que rellenar. Ustedes van a encontrar como las frutas son dulces. Entonces, tienen que rellenar si todas las frutas son dulces, si algunas frutas son dulces o si ninguna fruta es dulce. Y acá, fruta dulce, y acá les da el indicativo. Universal negativo, entonces ya sabemos que el universal negativo es ninguno. Entonces yo lo relleno con ninguno. ¿Listo? La simbología nos quiere decir que, por ejemplo, para el símbolo del universal es esta, como esta A al revés. Entonces, para todo, este es el símbolo del universal. Y lo que queremos decir es que para todo, esto se lee para todo, elemento, ya sabemos que la X es el elemento que pertenece al conjunto y P de X quiere decir cumplir la condición de X. Entonces acá leeríamos para toda fruta que pertenece al conjunto de las frutas son dulces, ¿sí? Y acá negativo es para toda fruta que pertenece al conjunto de las frutas no son dulces, ¿sí? Entonces ya lo vamos a ver acá. Ejemplos de cuantificador existencial. Entonces acá, algunos estudiantes asisten al CIPAS. Como vemos en la pista, entonces dice acá existencial afirmativo. Existencial, algunos, ¿sí? Estudiantes afirmativo porque asisten, cumplen con la condición. Aquí dice existencial negativo. Es negativo porque aquí no cumple con la condición, ¿sí? Cuando ustedes les pidan identificar la cópula siempre va con la negación. Si es afirmativo, pues va sola. Por ejemplo, acá la cópula es asiste. Pero acá el verbo es, ¿cierto? Pero como es negativo, yo tengo que ponerlo con la negación. La cópula va con la negación. Acá es negativo y me está diciendo existencial, pues yo busco el existencial y lo completo acá. Ahora el último es, existe un único rector de la UNAT, entonces es existencial único. No es universal porque no todas las personas de la UNAT no son rectores, solamente hay uno. Entonces es existencial único. Existe un único rector de la UNAT. ¿Listo? Entonces el existe viene simbolizado como por esta E al revés. Y es y esta E con el símbolo de admiración nos refiere o nos simboliza el cuantificador existencial único. Entonces acá, en la simbología tenemos, existe un X que pertenece a A, de tal manera, estos dos puntos se leen tal que cumplen la condición, ¿sí?
existe un X que cumple la condición. Acá existe un X que, miren, este simbolito es el que me va a decir no cumple. Este simbolito de acá es el que me dice no cumple, que lo vimos en la unidad, en la primera unidad. Existe un X que pertenece a que no cumple. Significa que hay al menos un X que no cumple. Entonces, lo vamos a, prácticamente es el mismo de afirmativo, pero le vamos a incluir la negación. Y acá existe un único elemento X que pertenece al conjunto que cumple con la condición. ¿Listo? Entonces sería el ejemplo. Acá a ustedes les piden que rellenen una tabla. Entonces en la tabla ahorita vamos a ver un ejemplo, pero en la simbología ustedes lo que tienen que colocar es esta partecita que está acá, la parte final. Entonces acá dice, todos los docentes de la UNAD son profesionales, ¿sí? Entonces identificamos que es universal, afirmativo. Universal porque me está hablando de todos, ¿sí? Afirmativo porque me está diciendo son y cumplen la condición. Y en la parte final acá vemos que para todo X que pertenece al conjunto de los profesores de la UNAD, que en este caso se llama el A, esos profesores o ese X son profesionales. Y entonces esta partecita es la que ustedes tienen que colocar en su ejercicio. Ahora aquí dice, ningún ingeniero ambiental odia la naturaleza. Entonces, es universal porque ninguno de los ingenieros que hacen parte de este conjunto odia la naturaleza. Ninguno. Entonces, universal porque afecta a absolutamente todos los elementos del conjunto y no cumplen la condición. Entonces, acá en la parte final podemos ver para todo X que pertenece a X no odia la naturaleza. No cumple la condición de odiar la naturaleza. ¿Listo? Continuamos con cuantificador existencial. Entonces, acá tenemos, algunos estudiantes asisten a las webconferencias. Entonces, es existencial porque son algunos. Y afirmativo porque asiste, o sea, cumple. Algunos asisten. Y en la parte final, entonces tenemos la E al revés, que nos simboliza el existe. Existe un elemento X o algún elemento X que pertenece al conjunto A, que es el conjunto de los estudiantes, donde ese X asistió a las conferencias. Entonces, normalmente, desde el verbo en adelante, lo podemos escribir también en lenguaje natural. Y hay símbolo para todos o para en este caso, existencial, para simbolizar los elementos, para simbolizar que pertenecen a un conjunto. Acá volvemos a hablar del elemento y lo completamos desde el verbo en adelante, asistió a las conferencias. ¿Mm? Ahora aquí, algunos estudiantes no asisten a los talleres, entonces existencial, negativo. Existencial porque son algunos. Y negativo porque no asisten a los talleres. Acá en la parte final tenemos, existe un X que pertenece a tal que ese X, o sea, ese estudiante, no asistió a los talleres. ¿Listo? Entonces, esto, como les dije, ustedes también lo tienen ahí en el campus y lo pueden estar revisando. Listo, entonces vamos a hacer una actividad acá con la participación de ustedes y vamos a iniciar. Ustedes me van a ir respondiendo, por favor, en el chat o en el, abriendo el micrófono, cuál sería la respuesta correspondiente, según lo que hemos visto. Entonces, ¿qué tipo de cuantificador es la siguiente proposición? Todos los colombianos son gente alegre. Todos los colombianos son gente alegre. ¿Será universal afirmativo, existencial único o existencial afirmativo? ¿Ustedes qué dicen? Pueden participar ahí en el chat. ¿Qué dice Laura o Heilin? ¿Cuál será la respuesta? ¿Qué cree Heilin?
¿Cuál es la respuesta de esa pregunta? Universal afirmativo. Listo, entonces vamos a escoger eso. Sí, es universal afirmativo porque era todos y cumplían con la condición. Ahora aquí, ¿cuál de las siguientes palabras no se usa para el cuantificador existencial? ¿Cuál de estas palabras no se usa? Existencial. Algunos, todos o existe al menos uno. ¿Cuál de esas tres no se utilizaría? La C, existe al menos un. Recuerden que me están diciendo, exactamente, me están diciendo cuál de las siguientes palabras no se usa para cuantificador existencial. Entonces, algunos sí se usa para cuantificador existencial porque son algunos, no todos, sino algunos. Y existe al menos uno porque al menos si uno no cumple o cumple la condición, ya no es universal. Y acá, o sea, sería existencial también. Y en cambio todos sí me está hablando de universal y aquí me dice que no se usa para cuantificador existencial, entonces sería todos. ¿Listo? Siguiente pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones hace referencia a un cuantificador existencial negativo? Existe un papa en el Vaticano. Algunos perros no tienen pulgas. Algunos estudiantes son juiciosos. ¿Cuál de estas será existencial ¿Cómo negativo? quedó? ¿Cómo se llama otro pueblo? Villanueva, Fonseca. ¿Cuál de estos será existencial negativo? ¿Cuál dicen ustedes? Existencial negativo, ¿cuál será? Los tres son existenciales, ¿cierto? Exactamente. Pero como me está diciendo que es negativo, algunos perros no tienen pulgas, entonces negativo es solamente este, no tiene pulgas, el índice es la B, entonces es la B. Listo. Ahora me dice, ¿cuál no es un tipo de cuantificador? Según lo que hemos visto, ¿cuál de estos tres no es cuantificador? ¿Existencial afirmativo, universal negativo o existencial relativo? ¿Cuál de estos no es cuantificador? ¿Cuál no es cuantificador? ¿Será que el existencial afirmativo es cuantificador? ¿Será que el universal negativo es cuantificador? ¿Será que el existencial relativo es cuantificador? Laura dice la C, exactamente. Entonces, el existencial afirmativo sí es un cuantificador. Universal negativo también, pero existencial relativo no es un cuantificador. Muy bien. Listo. Entonces, esas serían como las preguntas de resumen. Y vamos a continuar entonces con el siguiente punto de nuestra presentación. Aquí entonces tenemos los símbolos para recordar para todo y existe. Y este cuadrito que está acá, entonces se los voy a compartir ahí en el chat para que lo tengan. Y es un resumen. Recuerden que ustedes esto pues no se lo tienen que aprender de memoria, ni mucho menos. Lo único es que ustedes la idea es que lo aprendan lo analicen y lo aprendan a utilizar, pero no es necesidad pues que se lo aprendan de memoria ni nada de eso. Igual les aconsejo todos estos recursos, irlos guardando de pronto en alguna carpetica, porque para el examen final, te la te digo existencia relativa.
Para el examen final, ustedes pueden tenerlos ahí a la mano para cuando vayan a responderlo. Entonces, como ese recorderis. Entonces, es bueno que los vayan guardando. ¿Listo? Entonces, ahí está el resumen, cuáles serían esas expresiones que se utilizan y cómo sería la parte simbólica de cada uno. ¿Listo? Y ahora pasamos a las proposiciones categóricas. Entonces, acá también ustedes tienen un, tienen un OVA, ¿sí? Donde tienen toda la información acerca de estas proposiciones categóricas. Entonces, vamos a iniciar con la definición. Entonces, las proposiciones categóricas son expresiones a las que yo puedo decir si es verdadero o es falso. Son afirmaciones acerca de categorías o clases que ya vamos a ver qué es una categoría y una clase. Y toda proposición categórica es un enunciado acerca de dos clases y la relación entre ellas. Las clases entonces son si es el sujeto o el predicado. Sujeto de quien estamos hablando y predicado, pues la condición que cumple o no cumple. ¿Mm? Entonces, siempre nosotros hablamos de si el sujeto cumple o no cumple la condición. Y el sujeto, pues, es todos los elementos o individuos que hacen parte de mi, de mi conjunto, del conjunto que estamos hablando. Entonces, acá tenemos las cuatro partes que ya las hemos, más o menos ya las hemos ido revisando en las proposiciones, pero ustedes deben tenerlas claras porque necesitan diligenciar un cuadro, una tabla, donde ustedes deben colocar cada uno del cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es el verbo, cuál es el predicado, dentro de esa tablita, que ya vamos a ver un ejemplo. Entonces, el cuantificador. Entonces, ya sabemos que el cuantificador nos habla de cantidades y determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto o solamente a algunos, ¿sí? Entonces, cuantificado. Si es a todos los elementos, si se refiere a todos los elementos, entonces va a ser un cuantificador universal. Si se refiere solamente a algunos, va a ser un cuantificador existencial. Entonces, depende si está hablando de todos los sujetos del conjunto o de algunos. ¿Listo? El sujeto son los elementos que conforman ese conjunto. Entonces, pueden ser cosas o pueden ser individuos, como hablamos. Pueden ser personas o pueden ser animales o pueden ser cosas, ¿sí? Son individuos, individuos de los que estamos hablando. Y el verbo, la cópula, es esa acción que une al sujeto, ¿sí? A los individuos con el predicado. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Si ese es el que nos va a decir si es afirmativo o es negativo. Si cumple, es afirmativo. Y si no cumple, es negativo. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el verbo o la cópula. Y el predicado, entonces, es esa característica o propiedad que cumple. ¿Sí? Si cumple el predicado, no lo cumple. Entonces, eh, al verbo acá también se le llama cópula, el predicado. Entonces, cuando nosotros hablemos, ahorita vamos a ver una clasificación y vamos a ver, S es sujeto y P es predicado. Entonces se va a decir, sujeto cumple con el predicado o el sujeto no cumple con el predicado. Entonces acá las propiedades. Entonces, se clasifican según la cantidad o el cuantificador o según la cualidad o la cópula, ¿sí? Entonces acá, singulares, se refiere a un solo ente. Quiere decir, el sujeto es P, ¿sí ve? El sujeto cumple con el predicado o el sujeto no cumple con el predicado. Particulares, se refiere a una parte determinada o indefinida. Entonces pueden ser algunos sujetos son P o algunos sujetos cumplen con P o algunos sujetos no cumplen con P. ¿Listo? Entonces, eh, digamos que esas como son las propiedades. Y universales dice, todos los sujetos cumplen con P o son P o ningún sujeto cumple con ser P. ¿Listo?
Esa sería una parte de la clasificación. Y la otra parte es si es afirmativo o es negativo, ¿sí? Entonces, este ya se refiere más al predicado. Cuando el predicado es compatible con el sujeto, o sea, sí cumple. Y cuando no es compatible, entonces no cumple. Es afirmativo y es negativo. Que es más o menos lo que hemos visto. Cantidad, digamos, universal o existencial. Y cualidad, si es afirmativo o negativo. Entonces, vamos a revisar acá algunos enunciados. Dice, las proposiciones categóricas son expresiones que pueden ser falsas o verdaderas. Entonces, al principio vimos que las proposiciones pueden ser falsas o pueden ser verdaderas. ¿Esta expresión será verdadera o será falsa? Esta definición, si será de proposiciones categóricas, son expresiones que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué opinan? Entonces, las proposiciones categóricas pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Entonces, esa es una afirmación verdadera, porque es una característica de las proposiciones. Pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Siguiente. Dice, la definición de cuantificador es, ¿qué es un cuantificador? Son los elementos que forman un conjunto, el cual pueden ser cosas o individuos. ¿Será que esta es una definición de cuantificador? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una definición de cuantificador? Son elementos que conforman el conjunto y pueden ser cosas o individuos. ¿Qué dice Heilin, Laura, Geraldine, que también se conectó? Pueden abrir su micrófono o utilizar el chat. Verdadero, dice Heilin. Entonces, mire, cuando hablamos de cuantificador, estamos hablando de cantidades. Cantidades, acuérdense. Cantidades. Y acá miren lo que nos dice. Son los elementos del conjunto. Acá no me está hablando de cantidades. Me están diciendo que son elementos del conjunto, pero no están diciendo cuántos. ¿Cierto? Entonces acá sería falso. Esta definición corresponde al sujeto, que me está diciendo, ¿qué es el sujeto? Son los elementos que conforman el conjunto, los cuales pueden ser individuos o cosas. O sea, los sujetos pueden ser individuos o pueden ser cosas, y son los que forman el conjunto. En este caso, no, nos estaban hablando de cuantificador, y un cuantificador es el que nos dice la cantidad de elementos que hay. ¿Listo? Sigamos. Entonces dice, según su cualidad, las proposiciones categóricas pueden ser singulares, particulares o universales. Según su cualidad, acuérdense que vimos que era cualidad. Cualidad, cualidad. ¿Será verdadera o será falsa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será verdadera o será falsa? ¿Quién se arriesga? Igual recuerden que no pasa nada si no aciertan, porque la idea es justamente es revisar y digamos que reforzar esos conocimientos y esos conceptos. Entonces, ¿ustedes qué dicen acá? ¿Será verdadero o será falso? Según su cualidad. Cualidad.
Si hablamos de cantidad, estaríamos hablando universales y particulares. Pero si hablamos de cualidad, estamos hablando de afirmativas o negativas. Entonces, en realidad, esta definición, este enunciado no corresponde. La cualidad es afirmativa o negativa. Entonces, acá es falso. Entonces, dice, las proposiciones categóricas según la cualidad son afirmativas y negativas. ¿Sí? Listo. Entonces acá pasamos a la clasificación. ¿Cómo se clasifican? Entonces, tenemos acá cuatro formas, cuatro cuantificadores, ¿sí? Universal, afirmativo, los dos universales, afirmativo y negativo. Y los dos particulares, afirmativo y negativo, ¿sí? Al universal afirmativo lo llamamos A. Al universal negativo lo llamamos E. Al particular afirmativo lo llamamos I y al particular negativo lo llamamos O. A, E, I, O. A, E corresponde a los dos universales y O corresponde a los dos particulares. ¿Sí? Afirmativo o negativo. Entonces, esta clasificación, ustedes pues igual la tienen ahí en el OA. No hay necesidad que se la aprendan, solamente es aprender a analizarla e identificar cuáles son los clasificaciones de cada uno de los cuantificables. Tenemos este cuadrito de oposición y este cuadro de oposición nos dice como si nos organizaran esa clasificación. Es como si nos la organizara. Entonces, nos la pone acá. Arriba pone las universales. Abajo pone las existenciales. En la izquierda están las afirmativas y en la derecha las negativas. Entonces vienen así, AE universales, IO particulares o existenciales, AI afirmativas, EO negativas. Y se organizan de esta manera y se crean algunas relaciones entre ellas. Entonces, por ejemplo, la que es clasificada A es contraria a la que es clasificada E. ¿Por qué? Porque aquí se está diciendo, todos los animales cumplen la condición. Y aquí está diciendo que ninguno cumple esa condición. Entonces son contrarios. Aquí, al hablar de existenciales, entonces se crea la relación subcontraria. Es contraria, pero como se está hablando de existenciales, entonces es como si fuera un nivel menos, subcontrario. Y así se van creando las relaciones. Aquí hay un ejemplo de del mismo enunciado, cómo sería universal afirmativo, cómo sería universal negativo, cómo sería existencial afirmativo y cómo sería existencial negativo. Entonces, todos los animales son mamíferos. Entonces, existencial afirmativo porque, digo, universal afirmativo porque son todos universal y son, cumplen con la condición. O sea, se clasifica A. Aquí, universal negativo, ningún negativo, ninguno de los animales son mamíferos. Entonces, ninguno son mamíferos, clasificación E. Aquí, algunos es existencial, cumple con la condición de ser mamíferos, pero acá estamos diciendo que algunos, existencial, afirmativo. Clasificación I. La clasificación O es negativa. Algunos existencial, pero negativo, no son mamíferos. En este cuadrito, ustedes lo que tienen que hacer es ubicar las proposiciones, les dan dos proposiciones. Entonces, ubican la proposición según la clasificación y según la línea que los una, entonces van a expresar o van a indicar cuál es la relación que hay entre esas dos proposiciones. Para esto es el cuadrito de oposición. También se los voy a dejar acá en el chat para que ustedes lo tengan ahí y lo consulten cuando lo requieren.
Entonces, ya se los voy a compartir ahí en el chat. Y lo que les digo, lo pueden ir guardando en una carpetica para que ustedes lo tengan cuando vayan a presentar su examen final o cuando estén haciendo la tarea, entonces lo pueden consultar para que les quede más fácil. ¿Listo? Entonces ahí se los compartí en el chat. Listo. Continuamos. Entonces, esta era la tablita que les estaba hablando ahorita que ustedes tienen que llenar. En esta tabla tienen que poner, descomponer cada uno de los elementos de las proposiciones y colocar también ¿Dónde lo la parte compraron? simbólica que ya la vimos. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ya lo compraron? ¿Qué? ¿Alguien me está En el hablando? surtidor. A ver, Y lo que le envió la bolsa, ¿se sabe? ¿Ah? Lo que le envió la bolsa así grande. Lo que le envié, lo que mi mamá le entregó, que yo le dije que era Geraldine, ¿puedes otro, por favor apagar tu micrófono? que era de muñequitos. Una bolsa de regalo. Listo. Entonces vamos a continuar. Entonces acá en esta tabla tenemos un ejemplo. Entonces vamos a descomponer esos partes de la proposición. Entonces primero vamos a identificar el cuantificador y lo vamos a poner acá. Después vamos a identificar el sujeto, también lo vamos a poner acá. Verbo cópula, acá. Recuerden que si es negativa la proposición, aquí la cópula va con la negación. Y el predicado, pues la condición que cumple, ¿cierto? Y acá, entonces identificamos cuál es su clasificación. Entonces, en este caso tenemos cuantificador, ninguno. Entonces ya sabemos que es un cuantificador universal negativo. Y busco acá en mi tablita cuál es el universal negativo y es de tipo E. Entonces coloco esa clasificación. El verbo o la cópula es y el predicado. En el segundo ejemplo, entonces tenemos cuantificador, lo identificamos y es todos. Sujeto, los virus, todos los virus. Verbo cópula, nuestro verbo son. Si es negativo, iría acá con la negación. En este caso, en el de arriba, es negativo, pero por ejemplo, si fueran algunos virus no son, entonces acá viene con el no. En este caso no viene con el no, es negativo, pero porque el mismo cuantificador ya me está hablando de ninguno, ¿cierto? Me está diciendo que ninguno cumple. Acá tenemos, todos los virus son COVID. Y yo vengo, identifico cuantificador universal, afirmativo, vengo aquí a la clasificación universal afirmativo y puedo ver que es de tipo A. Entonces le coloco también la clasificación. Estas dos son las que yo voy a tener que utilizar para ubicar en el cuadrito de oposición. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tendríamos esta partecita de proposiciones categóricas. ¿Listo? Ya les comparto los tres OAS en el chat para que los tengan ahí y vayan directamente. Recuerden que deben estar logueados en el campus para que para que los puedan ver. ¿Listo? Ahora vamos a pasar en la parte de los ejercicios 3 y 4 de la guía de actividades, que son ejercicios de razonamiento cuantitativo. Razonamiento cuantitativo para dar solución de manera lógica y sencilla a problemas cotidianos. ¿A través de qué? De porcentajes, proporcionalidad, análisis. Pues vamos a pasar a nuestro OA. Y vamos a mirar la definición. Entonces, el razonamiento cuantitativo nos permite analizar e interpretar datos numéricos que nos pueden ayudar a dar soluciones a problemas que se nos presentan en el día a día. ¿Listo? Y las competencias que vamos a tener que utilizar acá son interpretación y representación, porque ustedes deben interpretar el problema
para después poderlo plasmar o formular y ejecutar, plasmarlo o organizarlo para poderlo desarrollar y argumentación ya cuando ustedes analizan cuál es la respuesta de ese problema. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Entonces acá tenemos este ejemplo. 10 obreros pintan un edificio en 30 días. 10 obreros pintan un edificio en 30 días. Si esta labor la realizan 6 obreros, ¿cuántos días gastarán los 6 obreros pintando el edificio? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer, tener comprensión de lectura de qué nos están pidiendo, ¿cierto? Después vamos a identificar o ubicar los datos que tenemos y que nos da el problema. Entonces, lo primero que vamos a identificar son obreros y días, ¿cierto? Nos están hablando de obreros y de días. Entonces, acá pues, podemos identificar obreros y días. ¿Cuántos obreros? 10 obreros. Entonces, yo identifico acá 10 obreros. ¿Cuánto se gastan esos 10 obreros? Se gastan 30 días, ¿cierto? 30 días. Acá los tenemos identificados 30 días. Ahora me dicen, ya no son 10 obreros, sino van a ser 6 obreros. Entonces yo tengo aquí mi columnita de obreros y yo voy a ubicar 6. Y me están preguntando por los días. Esta va a ser la incógnita que yo voy a resolver. ¿Cuántos días? Entonces ahora voy a hacer el siguiente análisis. Voy a analizar. Si yo tengo, voy a analizar cómo se comportan estas dos variables. Si yo tengo más obreros, me gasto menos días. ¿Sí ven? Acá lo indica. Si yo tengo más obreros, me gasto menos días. Pero si yo tengo menos obreros, me gasto más días. Estas dos variables son inversas. Es decir, si esta sube, si los obreros suben, los días bajan, ¿cierto? Y si los obreros bajan, los días suben. Entonces son inversas, inversamente proporcionales. Cuando una sube, la otra baja y cuando una baja, la otra sube. Entonces, esta regla de 3 es una regla de 3 inversa, porque sus variables se comportan de manera inversa, inversamente proporcionales. Entonces, no la voy a multiplicar en X, sino la voy a multiplicar de frente. Es decir, voy a multiplicar 10 por 30 y lo voy a dividir en 6 por ser inversa. Entonces yo multiplico 10 por 30, 10 por 30 dividido en 6. Me da 300 dividido en 6, me da 50. Es decir, yo voy a gastarme 50 días con 6 obreros. Me aumentaron los días porque disminuí los obreros. ¿Sí? Entonces 6 obreros se van a gastar 50 días en pintar ese edificio. ¿Listo? Ahora el siguiente ejemplo. Valentina hace a diario el arroz para el almuerzo del restaurante. Para el día hace 4 tazas de arroz y sabe que se debe agregar 8 tazas de agua. Hoy le han hecho una reserva especial y van más comensales al restaurante. Así que tendrá que hacer 6 tazas de arroz. ¿Cuánta agua deberá usar para hacer el arroz el día de hoy? Entonces acá pasa algo. Tengo arroz y tengo agua, ¿sí? Valentina sabe que necesita 4 tazas de arroz y tiene que ponerle 8 vasos de agua, ¿cierto? Pero acá miran que sucede todo lo contrario del anterior. Si yo tengo menos arroz, tengo también menos agua. Pero si a mí se me incrementa la cantidad de arroz, también se me va a incrementar la cantidad de agua. Quiere decir que estas dos variables son directamente proporcionales. Las del anterior ejemplo eran inversas. Estas son directas. Son directas porque si una sube, la otra también, y si una baja, la otra también. Entonces, estas sí vamos a multiplicar en cruz, ¿sí? Y vamos a multiplicar 6 por 8 y dividimos entre 4. Multiplicamos en cruz, en diagonal. 6 por 8, 48. Dividido 4, 12. Entonces sabemos que para 6 tazas de arroz se van a gastar 12 de agua.
Ahora acá, este es un ejemplo de porcentajes. Entonces dice, el precio de una pista de carros de juguetes es de 120.000. Si al pagarlo el vendedor cobra 108.000, ¿qué porcentaje fue desconectado del valor de la pista? Entonces, acá también hacemos una regla de 3. Entonces, si 120.000 es el 100% y me disminuyen el precio, pues también va a disminuir el porcentaje. Entonces, acá también vamos a multiplicar en diagonal. ¿Listo? Entonces, acá tenemos, me valía 120.000, ese era el 100%. Pagué 108.000. ¿Qué porcentaje será ese 108.000? Entonces multiplico 108.000 por 100, lo divido en 120. 108.000 por 100 lo divido en 120 y me da el 90%. El 90% fue lo que yo pagué, pero me están preguntando qué porcentaje fue descontado. Pues yo al 100% le resto el 90% y lo que me descontaron fue el 10%. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de porcentajes que ustedes deben tener. Algunos de los ejercicios que hay para los puntos 3 y 4 son de porcentaje. Este es otro ejercicio de análisis y se debe ir abordando paso a paso. ¿Qué quiere decir esto? Dice, David le pregunta la hora a Julián y él responde, dentro de 30 minutos serán las 12:45. Si el reloj de Julián está adelantado 10 minutos de la hora real, ¿qué hora fue hace 10 minutos? Entonces, lo que les decía, comprensión de lectura y lo vamos abordando poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Entonces decimos, David le pregunta a la hora a Julián y él le responde, dentro de 30 minutos serán las 12:45. Vamos a tomar esa partecita nomás y vamos a decir, dentro de 30 minutos serán las 12:45. Significa que, ¿qué hora era en el reloj de Julián? Pues yo le resto esos 30 minutos que él me está dando a las 12:45. Y resulta que eran las 12:15. A las 12:15, Julián le dice a David, dentro de 30 minutos serán las 12:45, ¿cierto? Entonces ya tenemos qué hora era en el reloj de David. Y dice que si el reloj está adelantado 10 minutos, ¿cuál sería la hora real? Entonces ahora yo cojo esa partecita y digo, el reloj está adelantado 10 minutos. ¿Cuál será la hora real? Entonces yo cojo esos 12, las 12:15 que están en el reloj de Julián, le quito 10 minutos, porque él estaba adelantado 10 minutos, entonces se los quito para saber la hora real. Y la hora real son las 12:05. Y la pregunta es, ¿qué hora fue hace 10 minutos? Entonces, ya logré descifrar cuál era la hora real. Y ahora me dicen, hace 10 minutos, pues yo le resto esos 10 minutos a la hora real y me da que hace 10 minutos eran las 11:55 minutos. Entonces, comprensión de lectura y lo voy abordando paso a paso, paso a paso, paso a paso, ¿sí? Según los datos que me vayan dando en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una actividad de aprendizaje. Ustedes me van a ayudar a resolver, lo vamos a resolver entre los dos. Y acá yo tengo un Excel donde vamos a ir mirando y analizando paso a paso estos ejercicios. ¿Listo? Entonces, tenemos, si la producción de una fábrica pasa de 3.500 productos diarios a 4.130, ¿qué porcentaje aumentó la producción? ¿Cierto? ¿Qué porcentaje aumentó? O sea, necesito saber entre la diferencia de esos 2 días, ¿qué porcentaje era? Entonces, ¿cómo lo voy a abordar? Yo digo, estas son las ventas iniciales, ¿cierto? Estas son las ventas finales, ¿sí? Yo inicié vendiendo diario 3.500 y ahora son 4.130. Entonces, hago esta diferencia. 4.130 menos 3.500 para saber cuánto aumentó en valor.
No en porcentaje todavía, sino en valor. ¿Cuánto es ese valor? ¿Cuánto es ese valor? ¿Quién me dice cuánto es ese valor? Eileen, Laura, Gabriela. ¿Quién me hace esa cuenta? Geraldine. 630. 630. Entonces, 630 es lo que aumentó en valor. Pero acá no me están preguntando cuánto aumentó, sino me están preguntando qué porcentaje aumentó. Entonces, yo necesito saber esos 630 a qué porcentaje corresponde, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Una regla de tres. Entonces, si esta variable, que son las ventas, ¿cierto? Esta variable son ventas y esta variable es porcentaje. Si el porcentaje, si las ventas aumentan, el porcentaje también. Y si las ventas disminuyen, pues el porcentaje también disminuye, ¿cierto? Entonces aquí yo ya sé que 3.500 será el 100%, pero no sé 630 qué porcentaje es. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la multiplicación 630 por 100 y lo voy a dividir entre 3.500. ¿Cuánto me da eso? 630 por 100 dividido 3.500. 18. 18. Muy bien. Entonces, vamos y vemos nuestra opción acá. Aumentó el 18%. ¿Sí? Ese valor de 630 que aumentó fue el 18%. ¿Listo? Ahora vamos a pasar al siguiente. Entonces, acá dice, en la galería o en la plaza del mercado, un banano es vendido por 450 pesos. Si necesito comprar 4 decenas y media, ¿qué valor tendré que pagar? Entonces, empiezo por identificar un banano, 450. Necesito comprar 4 decenas. ¿Cuánto es una decena? 10. Exacto. Y 4 decenas y media, entonces, ¿cuánto será? ¿Cuánto será 4 decenas? 4 decenas, ¿cuánto es? 40. 40. ¿Y 4 decenas y media? Entonces serían 45, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo lo planteamos. Entonces, acá lo tenemos. Un banano vale 450. Una decena son 10. 4 decenas y media son 45. Entonces, ya tengo. Según la pregunta, me dice, ¿qué valor tendré que pagar por 4 decenas y media? Pues entonces acá, 4 decenas y media son 45, ¿cierto? Y cada una vale 450. Entonces, ¿cuánto tendré que pagar? Hago esta multiplicación y me da 20.250. Entonces, acá escojo 20.250. ¿Listo? Siguiente. Dice, si para tener una buena alimentación debo comer 3 porciones de fruta al día, 3 porciones de fruta al día, ¿cuántas porciones me habré comido en 6 semanas? Entonces, yo voy y hago el planteamiento de mi ejercicio acá, ¿sí? Y acá entonces tengo 3 porciones de fruta debo comer en un día. Me están preguntando por 6 semanas, pero como acá me dan la información es en días, pues yo voy a pasar 6 semanas a días. ¿Cuántos días son 6 semanas? Cada semana tiene 7 días y son 6. ¿Cuántos serán?
42 días. 42 días. Entonces acá pongo 42 días. 6 semanas son 42 días. Entonces acá vuelvo y coloco 3 porciones, ¿cierto? En un día. Entonces en 42 días, ¿cuántas serán? Multiplico 3 por 42, 3 por 42, pues dividido 1 me da lo mismo. Entonces es lo mismo decir 3 por 42 que 3 por 42 dividido 1. Entonces 3 por 42 me dan 126. Hago esa multiplicación y me da 126. Y voy aquí a mis opciones y 126 porciones de fruta en 6 semanas. ¿Listo? Ahora aquí dice, si Claudia tiene 4.5 en su nota parcial de cálculo y esa nota vale el 60% del total, vale el 60%. Y en el examen final saca 2.5 y ese examen vale el 40% del total de la nota. ¿Cuánto sería la nota definitiva? Entonces, vengo acá al análisis de mi problema y digo, la nota parcial son 4.5 y ese 4.5 vale 60%. El examen final se sacó 2.5, pero ese 2.5 vale el 40%. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a multiplicar este 4.5 por el 60% y este 2.5 por el 40%, por su respectivo porcentaje. Entonces, acá 4.5 por el 60%. Me ha dado 7 de la nota total. Y acá voy a multiplicar 2.5 por el peso que tiene, que son 40%, ¿sí? Y me da 1. Estos dos valores yo los sumo para saber cuál es mi nota final, ¿sí? Y mi nota final es 3.7. Para poderlo sumar, para poder hallar mi nota final, sumo los dos. Este tiene un valor del 60%, este tiene un valor del 30%, del 40%. Entonces es 3.7. Listo. Y el último me dice, Jorge cría ovejas y tiene alimento suficiente para alimentar su rebaño de 60 ovejas, ¿cierto? Él tiene su comida para 60 ovejas durante 12 días. Si le piden que con la misma comida, o sea, no aumenta la comida, la misma comida, ya no tienen que ser 60, sino le aumentan a 20 más. Entonces, 60 más 20 son 80. Ya tiene que, con la misma comida, no alimentar 60, sino 80. ¿Para cuántos días le va a alcanzar? Con 60 le alcanzaba para 12 días. Ahora con 80, ¿cuántos días le va a alcanzar? Entonces, pasamos acá y hacemos el análisis de este ejercicio. Entonces, tenemos la variable ovejas y la variable días. La variable ovejas dice que 60 ovejas le dura la comida 12 días. 60 ovejas le dura la comida 12 días, ¿sí? Si aumentan las ovejas, pues me va a disminuir el tiempo, porque tengo la misma comida, no he aumentado comida. Entonces, si tengo 60, 80 ovejas, pues el tiempo va a disminuir. Entonces, esta es una variable inversamente proporcional, porque aquí, para menos ovejas, pues me rinde más la comida. Para más ovejas, me rinde menos la comida. Entonces, la multiplicación que yo voy a hacer es, no va a ser en X, sino de frente, por lo que es inversamente proporcional. De frente y dividimos entre 80. Entonces, 60. Vamos a multiplicar 60 por 12 y lo vamos a dividir en 80, ¿cierto? Y me da 9. Me van a durar 9 días. 9 días va a durar ese alimento. Y acá ya escojo mi respuesta. Entonces, esa sería la parte de cuantificador o de razonamiento, perdón, cuantitativo, ¿sí? ¿Cómo resolvemos esos problemas? Ya vimos que los vamos abordando poco a poco según lo que me vaya diciendo el problema. Yo lo voy planteando en mi hoja, puede ser a lápiz o puede ser, y después lo paso al trabajo, o puede ser en el Excel y después lo paso al trabajo. ¿Listo? Entonces, acá, igual como les digo, no se trata de memorizar nada, sino de
realizar el análisis, saber plasmar un problema, los datos de un problema para poderlos solucionar. Y pasamos a la parte final, que es el razonamiento deductivo e inductivo, ¿sí? Entonces, nosotros día a día tenemos que realizar razonamientos, análisis de argumentos para poder tomar decisiones, para poder saber si digamos, un argumento es correcto o no es correcto, tiene sentido, tiene lógica, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestros dos tipos de razonamientos que vamos a ver, deductivo o inductivo. Entonces, el deductivo es un razonamiento que parte de una premisa general y conduce a una conclusión específica. ¿Qué quiere decir esto? Vean, lo podemos ver como tenemos un conjunto grande que de manera general cumple con una condición, ¿cierto? Entonces, es como si yo cogiera el conjunto de las flores rojas y yo cojo y saco 3 flores de ahí. Entonces ya, si yo saco esas 3 flores de ese conjunto, pues yo ya sé que esas 3 flores van a ser rojas también, porque lo saqué del conjunto de las flores rojas. Entonces, nuestra parte general sería el conjunto de las flores rojas. Y nuestra conclusión específica es que las 3 flores rojas que yo saqué de ahí, pues también son rojas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros iniciamos en un razonamiento general y concluimos algo en particular, siempre va a ser verdadero, ¿sí? Porque yo ya sé que la parte general es verdadera, ¿sí? Y estoy como adentrándome y como si fuera un embudo, más pequeño, y voy a algo particular. Entonces ya sé que siempre va a ser verdadero. Entonces, se utiliza para comprender fenómenos o leyes o principios que los definen. Las conclusiones se consideran válidas. Siempre que las premisas sean verdaderas, el proceso de razonamiento es correcto. La conclusión de un argumento deductivo se considera válida. ¿Listo? Caso contrario del razonamiento inductivo, porque es como si yo cogiera de un conjunto muy grande de flores, por ejemplo, saco 3 flores y me doy cuenta que son amarillas. Entonces yo digo, ah, sí, estas 3 flores de este conjunto son amarillas, entonces todas las flores son amarillas, pero resulta que no necesariamente. Puede ser que yo cogí justamente las flores amarillas, pero ese conjunto, como yo no lo conozco todo, en el deductivo sí conozco el conjunto, ¿sí? En el inductivo solamente conozco una partecita del conjunto. Entonces no puedo inferir a todo el conjunto. O sea, sí lo puedo hacer por probabilidad, como dice acá. Es probable que la conclusión se cumpla o no. Entonces yo saco esa flor amarilla y digo, este conjunto parece ser que es de flores amarillas, pero no puedo decir con toda seguridad, es de flores amarillas. Parece ser que es de flores amarillas. Es probable que sea de flores amarillas, pero no puedo asegurar, ¿sí? Solamente es como probabilidad. Entonces se consideran varias premisas individuales y se extrae lo principal o la conclusión. Estos razonamientos son muy útiles y frecuentes en la ciencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para no ir tan lejos ahorita en la pandemia que acaba de pasar del COVID. Entonces, tengo mi población toda, absolutamente toda la población del mundo. Tengo el virus, y tengo las vacunas, pero yo no puedo hacer pruebas en toda la población, ¿sí? Yo solamente cojo una partecita, le hago pruebas con esa partecita y digo, este medicamento es probable que funcione para el resto de la población, pero yo no puedo asegurar que va a ser efectivo para la población solamente porque fue efectivo para una partecita nomás. Yo no conozco cómo se va a comportar toda la población. Por eso es como por probabilidades. Cogí una partecita. Entonces es inductivo. Parto de una pequeña muestra y yo, digamos que lo expando hacia lo general, ¿sí? Entonces, digo yo,
hice la prueba en estas personas y no tuvieron efectos secundarios, muy probable es que en el resto de las personas tampoco. ¿Se cumple siempre? No, hay veces que sí se cumple, hay veces que no se cumple. Caso contrario a el razonamiento deductivo. En el razonamiento deductivo sí se cumple porque yo sí conozco toda la parte general y saco un pedacito. De lo general a lo particular. En cambio, en el inductivo voy de lo particular a lo general. No siempre se cumple la condición. Entonces, esa es más o menos como la estructura de los razonamientos deductivos y inductivos. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a sus ejercicios, lo que van a hacer es, parto de una premisa general y concluyo en una particular. Si no es tan claro, también pueden decir, mirar la conclusión y decir, ¿la conclusión siempre se cumple? Si siempre se cumple la condición, es deductivo. Si me queda la duda, puede ser que sí, puede ser que no, es inductivo. Sí, sí, puede ser, no tengo la plena seguridad porque, por ejemplo, un ejemplo de, mi papá tiene carro rojo, mi hermano tiene carro rojo, mi mamá tiene carro rojo, entonces yo tengo carro rojo, no necesariamente. Entonces ahí yo digo, ah, bueno, no necesariamente yo tengo que tener carro rojo, puede que sí tenga carro rojo porque a la familia les gusta el carro rojo. Pero siempre se va a cumplir que yo tengo un carro rojo. No, yo también puedo tener un carro. Todos pueden tener carro rojo menos yo. Entonces es inductivo, ¿sí? Entonces ustedes pueden ir analizando esta partecita así y con esta eh, información pueden llegar a la conclusión correcta. ¿Listo? Ahí ustedes tienen que escoger unas premisas. Las premisas guíense por los puntos los signos de puntuación. Entonces ustedes van mirando cuáles son, digamos, esos fragmentos en los que se puede ir descomponiendo el argumento y cuál es esa conclusión a la que se llega en el mismo argumento. Hay veces les toca argumentos largos, otras veces les toca argumentos más cortos, pero pues ustedes ahí los van identificando. Bueno, les voy a compartir los, los OVAs para que los tengan ahí para que los tengan ahí y los puedan consultar. Esos son los 3 OVAs y ahí hay muchos más ejemplos, ejercicios, juegos que ustedes pueden ir mirando para que sea más, se vayan familiarizando pues con la información. Recuerden, por favor, colocar su asistencia en el campus. ¿Listo? Su asistencia en el campus. Listo. Entonces, este formulario también se los voy a compartir. Es el formulario del que hablábamos en el inicio. Ahí hay varios ejercicios para que ustedes también practiquen. Y pues cuando uno practica y de pronto identifica algo que no le ha quedado claro, entonces puede hacer la pregunta, la consulta correspondiente a cada uno de sus tutores acerca de las dudas que tengan. Entonces, acá, a ver, si podemos ir. Acá lo tengo. ¿Listo? Entonces, aquí hay varios ejercicios de repaso. Entonces, aplicación de cuantificadores y razonamiento. Entonces, acá, enunciado. Luisa debe resolver un ejercicio donde le solicitan identificar cuantificador, cualidad y cualidad de la siguiente proposición categórica. Entonces, esta es la proposición. Algunos estudiantes de pensamiento lógico matemático aprueban la tarea 0. Entonces, algunos es el cuantificador y la cópula o la cualidad es si es afirmativa o negativa. Entonces, si algunos y
la cópula es aprueban, ¿cómo se clasifica esta proposición categórica? Cuantificador universal y cualidad de estudiantes. ¿Cuál de estas es? ¿Cuál de estas sería? ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribir ahí en el chat, por favor. ¿Cuál será la correcta? Entonces, ya sabemos que el cuantificador es algunos y algunos me hace referencia a particular. Entonces, es o esta, ¿cierto? Y cualidad es el verbo. Entonces, acá tenemos aprueban, cualidad, aprueban o estudiantes. Entonces, acá me dice aprueban. Sería esto. ¿Listo? Entonces, este cuestionario, ahí ustedes lo pueden ir resolviendo. Ahí se los dejé en el chat para que practiquen y pueden ir preguntándole a su tutor. Mire, este era el ejercicio que les decía. Identifican la clasificación, ubican la proposición correspondiente a cada clasificación y la unen con una línea y ahí ya les va a salir cuál es la relación entre esas proposiciones. Exacto, la B. ¿Listo? Entonces, ahí les dejo ese cuestionario para que ustedes lo puedan desarrollar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta o les quedó claro el tema? Acá. Miremos en el chat. Listo, Eileen. Perfecto. Bueno, entonces yo creo que ya con esto podemos dar por terminada la sesión. Muchas gracias por la participación y espero que tengan muchos éxitos en sus tareas y que logren pues el objetivo que es la aprobación del curso. ¿Listo? Entonces ya están en la recta final. Prepárense para el examen final que ya se viene después de esta tarea, el periodo de examen final, para que ustedes tengan ahí, pueden ir recopilando la información principal, ahí están los OVAs de todas las unidades, para que ustedes puedan hacer un recorderis y tener a la mano toda esa información para que la puedan consultar durante el examen. ¿Listo? Entonces, les deseo una feliz noche y muchas gracias por la participación. Vamos a terminar acá con la grabación.